Este top contiene 7 de las películas de terror más artísticas, perturbadoras y malditas que he visto. Cine prohibido que cuando terminas de verlo te preguntas ¿qué diablos acabo de ver? Prepárate porque este top no es para débiles ni puritanos. Empezamos con Grafted del 2024. ¿Tienes ganas de más horror corporal loco y sangriento después de haber visto La Sustancia? Pues será mejor que prestes mucha atención a Grafted, que nos presenta a una estudiante brillante pero socialmente muy torpe que viaja a Nueva Zelanda para completar el trabajo científico de su difunto padre sobre un suero regenerativo de piel que promete simplificar los injertos de piel. La muchacha va a encontrar una nueva y terrorífica forma de alcanzar la popularidad deseada. El padre de Wei, de la muchacha, muere trágicamente al probar el suero en sí mismo, ya que su piel crece de forma incontrolable y lo asfixia. Años después, Wei llega a casa de su tía distante y se obsesiona con perfeccionar la fórmula, motivada por una mancha de nacimiento en su rostro que la hace sentir insegura y fea, y la impulsa entonces a encajar con un grupo de chicas populares lideradas por su prima Angela. Lo que comienza como un deseo de aceptación social y belleza idealizada se transforma en una pesadilla grotesca. Wei experimenta con el suero en sí misma y en otros, lo que lleva a asesinatos, traiciones y fusiones corporales horrendas. La trama explora temas como los estándares tóxicos de belleza, la presión terrible por encajar y las consecuencias éticas de jugar a querer ser Dios con la ciencia. Grafted es un filme de body horror neozelandés dirigido por Sacha Rainbow en su debut como directora de largometraje. Esta cinta se estrenó en el Festival Internacional de Cine de Nueva Zelanda en agosto del 2024 y está disponible en streaming en Shudder desde enero del 2025. Puedes ver Shudder si tienes VPN aquí en México, mucho ojo. También puedes esperar a que llegue a Amazon Prime, claro está. La siguiente película que te voy a presentar en este desagradable top es El Anticristo del 2009, una obra de arte del terror psicológico dirigida por Lars von Trier, estrenada en el 2009 en Cannes, donde causó escándalo por sus escenas explícitas. La protagoniza uno de mis actores favoritos de todos los tiempos, el genial William Dafoe, quien es tan talentoso que la puede hacer tanto del Duende Verde como de Jesucristo. La trama sigue a la muerte accidental del hijo de William Dafoe, quien es psicólogo, dejando a él y a su esposa devastados. Su hijo de 3 años cae por la ventana mientras Dafoe y su esposa tienen sexo frenético. Entonces William Dafoe, psicólogo, decide tratar a su esposa en aislamiento, ignorando totalmente el duelo abrumador de su esposa. La lleva a una cabaña remota para una terapia conductual. El psicólogo Dafoe cree que puede curar a su esposa sin medicamentos, sin fe, solamente con puro verbo, pero como era de esperar, la terapia falla espectacularmente y todo se va al diablo en una espiral de misoginia, culpa, locura y blasfemias artísticas. Los capítulos estructuran la película como un descenso al infierno en un festival de gore y simbolismo satánico. Esta película es una bomba atómica que te va a escandalizar. Von Trier es desquiciante, poético y brillante. La película te dejará temblando de empatía y asco. Te la recomiendo mucho. Theater Situ del 2012 es una película italiana de gore sin sentido con un toque de ciencia ficción. Esta es una película de gore extremo. No quieras encontrar ningún mensaje profundo porque no lo tiene. Dura tan solo 82 minutos y está ambientada en un futuro distópico. La historia se desarrolla en la gran ciudad de Theater City, una sociedad al borde del colapso tras una crisis masiva de hambruna y de caos. Aquí entra la autoridad, The Authority, un dictador carismático y caníbal que promete la salvación, pero instaura una tiranía totalitaria con una policía omnipresente y un sistema de control masivo llamado SID. Ondas de radio que escanean cerebros para detectar a los criminales, incluso potenciales criminales, basados en patrones neuronales de agresión. Estas ondas no te matan directamente, más bien alteran el cerebro de los objetivos, obligándolos a suicidarse de formas horrendas y grotescas. Piensa en explosiones corporales muy creativas, autodesmembramientos o implosiones viscerales, todo con efectos prácticos crudos y abundante sangre
sangre falsa, pero el horror va más allá. Nada se desperdicia en esta película. Los cadáveres de los suicidas son recolectados y procesados en comida rápida, vendida como suculentas hamburguesas para alimentar a las masas sucias y hambrientas. Audición de 1999 es un peliculón. Es una super película que tienes que ver porque hay escenas que van a estar grabadas en tu mente de por vida. Audition es una obra maestra del terror psicológico y del body horror, dirigida por Takashi Miike, el director japonés del cine extremo, sí, el mismo que dirigió Ichi, el asesino. La trama arranca con Aoyama, un productor de cine que quedó viudo y tiene unos 40 años aproximadamente y que aún está devastado por la muerte de su esposa hace 7 años. Su mejor amigo entonces, el director de cine Yoko Shima, le sugiere encontrar una pareja fingiendo un casting falso para una película inexistente titulada Picture. Publican entonces un anuncio y buscan actrices de 20 a 30 años para el rol de amable esposa, entre comillas. De 800 candidatas, Aoyama preselecciona cintas y queda obsesionado con la número 4, Asami, una ex bailarina de 24 años, dulce, calladita y misteriosamente coja. El casting es la trampa perfecta para un horror lento que explota en pesadilla gore. Aoyama la invita a cenar, se enamora al instante y le propone matrimonio en la primera cita. Ella desaparece misteriosamente y cuando el director la busca, descubre en su departamento un saco negro que tiene adentro un hombre torturado, fotos de niños mutilados por ahí y un teléfono rojo desconectado desde hace años. Asami no es una víctima inocente, es una psicópata sádica marcada por abusos infantiles, ya que su padre la prostituyó como bailarina. Asami usa el casting para cazar hombres mentirosos y la segunda mitad te va a derretir la mente. Asami lo mutila con alfileres de coser de 3 pulgadas, ácido y una sierra, escenas icónicas que inspiraron películas como Saw. Y espero que aún quede gente para el número 3, y si hay alguien en este top y ese alguien no está suscrito a Crypto TV, te pido por favor que te suscribas ahora mismo, que toques la campanita y actives todas las notificaciones si quieres que siga subiendo contenido extremo como este. En el número 3 tenemos a Miss Violence del 2013, Miss Violencia. Esta es una película griega muy cruda, un thriller psicológico dirigido y escrito por Alexandros Abranas. El día del cumpleaños número 11 de Angeliki, la nieta menor de una familia aparentemente normal de clase media en Atenas, salta desde el balcón del departamento familiar con una extraña sonrisa en el rostro, cayendo a su muerte ante los ojos horrorizados de sus parientes durante la celebración. La policía y los servicios sociales clasifican este suceso como un accidente trágico, pero la familia encabezada por el patriarca Costas, quien es una figura autoritaria y manipuladora, junto a su esposa, junto a sus hijas adultas y a su hijo adolescente, insisten que esa versión de la policía es totalmente real, pero lo hacen con una calma muy perturbadora. La manera en cómo lo hacen es algo aterrador, manteniendo una fachada de normalidad absoluta. Sin embargo, el suicidio es solamente la grieta que revela un abismo de horror doméstico y de abuso sistemático. Mientras la investigación avanza con un oficial de policía y una trabajadora social husmeando, se desmorona la ilusión de esta familia perfecta. Costas no es un abuelo amoroso en absoluto, sino un tirano que trafica sexualmente con sus propias hijas y nietas desde que cumplen 11 años, vendiéndolas a clientes anónimos para generar dinero en la Grecia postcrisis económica. Y la sonrisa de Angeliki no era inocencia, era resignación sardónica al saber su destino inminente. En el número 2 les traigo otra película griega muy pero muy perturbadora, Canino. Es un thriller psicológico y de horror doméstico dirigida por Yorgos Lanthimos en su segundo largometraje. Un matrimonio adinerado vive aislado en una mansión lujosa en las afueras de Atenas, criando a sus 3 hijos adultos y los tienen como prisioneros. Los papás están locos, son sociópatas. Los niños nunca han salido de su propiedad, sin televisión, sin radio, sin PlayStation, ni escuela, ni contacto externo, nada. Los padres imponen una educación retorcida y autoproclamada. Inventan
inventan ellos definiciones falsas de palabras, prohíben masturbarse salvo con métodos que estén controlados por los padres y les enseñan autodefensa personal absurda como morder un melocotón hasta sangrar. Esta película es un microcosmos totalitario donde la realidad se dicta desde arriba y cualquier influencia exterior es un pecado mortal. Pero el aislamiento perfecto se agrieta con un experimento fallido que desata caos sexual, incesto y rebelión sangrienta. La familia se devora desde adentro, con los padres manipulando cada crisis para reforzar el control. El clímax es un baño de sangre doméstico donde las reglas colapsan en gore crudo y liberación animal. Y en el número 1, la película más extrema a mi gusto de este top es Sick, The Life and Death of Bob Flanagan, super masoquista de 1997. Esto es un documental provocador y extremadamente gráfico, dirigida por Kirby Dick, estrenado en 1997 en el Festival de Sundance, donde ganó un premio especial del jurado. Tiene una duración de 90 minutos y la película es un retrato muy íntimo y muy crudo de Bob Flanagan, un artista de performance, poeta, cómico, escritor y músico estadounidense nacido en 1952, diagnosticado con fibrosis quística desde la infancia, una enfermedad genética que te llena los pulmones de moco espeso causando dolor torácico crónico, infecciones constantes y una esperanza de vida de apenas 20 años en aquella época. A Flanagan los doctores le dijeron que no pasaría de los 20 años, pero Flanagan vivió hasta los 43, convirtiéndose en una figura icónica del arte corporal. El documental, filmado durante 4 años con 150 horas de material, hace una crónica de su odisea personal, desde rutinas diarias de fisioterapia brutal que incluían golpes en el pecho para expectorar el moco, hospitalizaciones y su deterioro final, hasta cómo canaliza el dolor en las performances masoquistas extremas, junto a su pareja y dominatrix Sheer Rose, con quien firmó un contrato de esclavitud en 1982 que le daba control total sobre su mente y su cuerpo. Esta película explora el sadomasoquismo no solamente como un fetiche sexual, sino como una terapia. El lema de Flanagan es: el dolor que yo controlo es mejor que el que no controlo. Esta película es una obra de arte del cine experimental. Kirby no solamente documenta, sino disecciona el alma rota y podrida del pobre Flanagan. El director lo hace con una empatía brutal, convirtiendo lo grotesco en poético y lo agonizante en triunfante. Flanagan se ríe de su supermasoquismo como arma contra la muerte y al final, en su lecho de muerte, es algo totalmente catártico, no deprimente. Es una película bien explícita y no apta para débiles ni para moralistas. Y si este top tiene éxito, si lo comparten mucho y lo comentan, puedo hacer una segunda parte si así lo desean. Depende de ustedes, así que si te gustó el contenido de este video, compártelo mucho, en especial con gente que le guste el horror y lo raro. Y si llegaste hasta el final de este video, házmelo saber con un comentario aquí en la cajita de comentarios, y en la pantalla final, en esta que estás viendo, te voy a dejar una playlist muy interesante donde acomodé las mejores películas de culto de toda la historia. Por supuesto, todas ellas son obras de terror de la más alta calidad. Sigue disfrutando de nuestro contenido, no te despegues de Crypto TV y nos vemos en el siguiente video con ayuda del creador.